Muy buenas tardes a todas y a todos, bienvenidas, bienvenidos. Les agradecemos mucho su presencia en el Palacio Postal, en esta charla organizada por Siglo XXI. Junto con el Fondo de Cultura Económica organizamos un ciclo que se llama Vínculos e Identidades Hoy. Ustedes podrán ver una oferta de libros que nos ayudan a reflexionar sobre cómo nos relacionamos los seres humanos en la actualidad. Era nuestra propuesta el 14 de febrero es, ¿no?, que frente al amor romántico, pues reflexionar muchas otras cosas que suceden y que transversalmente también afectan a las identidades de los seres humanos. Y en este caso es nuestra última charla de este siglo, que ha sido la verdad muy interesante y muy enriquecedor, y se trata de la charla sobre migración, identidad y disidencia, ¿no? Entonces, para conversar están aquí Andrea González Cornejo, les leo sus semblanzas, pero bueno, ahora vamos a conversar con ellos. Ella es doctora en antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, es especialista en migración centroamericana a México y Estados Unidos y derechos humanos con énfasis en personas migrantes. Es miembro del colectivo Ustedes Somos Nosotros, ONG que desde hace más de 12 años ha acompañado a personas migrantes de Centroamérica y el Caribe en su paso por México y Estados Unidos, y es profesora en el Colegio de Estudios Latinoamericanos. Bienvenida, Andrea, les pido un aplauso para ti. Y nos acompaña Temístocles Villanueva. Él desde los 16 años de edad se ha dedicado al activismo social y la promoción de los derechos humanos. A lo largo de su carrera ha trabajado a favor de los derechos humanos de la población LGBT+. Eso lo llevó a desempeñarse como secretario estatal de Diversidad Sexual de Morena, Ciudad de México, y luego secretario nacional de Diversidad Sexual. Fue diputado en el Congreso de la Ciudad de México y actualmente se desempeña como responsable de atención a las personas en movilidad humana en la Ciudad de México. Bienvenido, Y bueno, a lo largo del tiempo, la migración pues es algo que está en nuestro discurso, por eso nos parecía importante integrarla en este ciclo que reflexiona sobre temas que interrogan el presente. Pues en este caso, pues ahora con nuestro vecino siempre ha estado, ¿no? Tenemos dos fronteras muy importantes, la frontera sur y la frontera norte, y también muchos somos el paso, ¿no?, la ciudad, el país de muchos hermanos centroamericanos y de otras partes del mundo que vienen pues a México, ¿no?, a instalarse, ya sea profesionalmente o incluso pues hacer su vida desde este país, ¿no? Entonces nos parece importante porque también hay muchos discursos negativos, y pensando en que las identidades, por ejemplo LGBT, o sea, que otras condiciones de la migración empeoran las situaciones a veces o las ponen en riesgo, en peligro. Entonces yo quisiera que nos contaran, la primera pregunta es ¿cuáles serían los mayores desafíos que enfrentan las personas LGBT más migrantes en distintos destinos? Bueno, pues buenas tardes a todos, y muchas gracias por la invitación y por tener estos espacios de reflexión colectiva. Una cosa importante para ubicar es que mucho de la migración LGBTIQ+, está cruzada por una situación de violencia desde los lugares de destino. Entonces hay como múltiples vulnerabilidades y violencias que se van sumando. En el caso de las personas migrantes que salen de sus lugares de origen por crímenes de odio, por discriminación, por violencia, etc., después también van encontrando otras problemáticas en su tránsito y en su destino. Pero pasan también cosas interesantes. Por ejemplo, en las caravanas migrantes se vio que hay una solidaridad muy fuerte relacionada con la identidad de género, y se hacen grupos muy solidarios que además van tejiendo redes con otras o con organizaciones por donde van pasando y también en sus lugares. Y bueno, muchas veces también la salida tiene que ver con que no tienen acceso a servicios de salud, por ejemplo, clínicas trans, reemplazos hormonales, etc., en el caso de las comunidades trans, y saben que en otros lugares pueden tenerlos, como por ejemplo en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, bueno, creo que digo, para no dejar mucho con todo,
pero creo que es importante ubicar las razones de salida, o sea, que puede ser o huyendo de la violencia o también por querer ser quienes son y que no se puede por estar en los lugares de origen en una situación adversa, y pues todo lo que se va cruzando en el tránsito con otras discriminaciones, con otras violencias, pero también la capacidad que tiene la comunidad de tejer redes, de fortalecer alianzas, de ir abriendo camino, o sea, esta capacidad de agencia es importante, y también de interactuar, por ejemplo, con otras, en las caravanas otra vez. Normalmente hay un machismo muy fuerte, pero cuando va la gente junta en el camino, pues en realidad no hay como esta discriminación, sino más bien una solidaridad y un caminar juntas, ¿no? Entonces creo que eso es. Bueno, Rocío, primero pues agradecerte la invitación para estar aquí en este extraordinario Palacio Postal de la Ciudad de México. Un gusto además compartir con Andrea este foro. A mí me toca el día de hoy hablar un poco más como funcionario de gobierno al frente de la atención a la movilidad humana. Y desde esta perspectiva pues hay que decir que cuando hablamos de las múltiples migraciones, sin duda es importante también hablar de disidencias y de identidad, porque la identidad misma de nuestra ciudad se ha transformado en distintos momentos por los procesos migratorios. Y han sido sobre todo las disidencias quienes han transformado la identidad nacional o la identidad regional en nuestra ciudad. Y sin duda la población LGBTIQA+, pues es una de las poblaciones que ha decidido que su ciudad de destino es la Ciudad de México. La Ciudad de México desde hace una década dejó de ser únicamente ciudad de origen, ciudad de tránsito, ciudad de retorno para las migraciones. Hoy también somos ciudad de destino. Y hemos repetido tantas veces en la última década los avances que ha logrado la ciudad en materia de reconocimiento de derechos LGBTIQA+, que pues por supuesto esto ha trascendido fronteras, y muchas personas que vienen huyendo de estas violencias que ya han sido enumeradas, pues ven en la Ciudad de México una posibilidad de destino. Tanto así que la Clínica Condesa, que atiende VIH en nuestra ciudad y que además es un ejemplo regional, es una clínica santuario, es decir, cualquier persona de cualquier región del planeta puede ser atendida sin la necesidad de hacer uso de documentos de identidad. Que aquí me gusta también mucho cómo el tema de identidad y migración se conjunta. Uno de los grandes retos que tienen todas las personas en contexto de movilidad para acceder a sus derechos son los documentos de identidad. Se les ha negado la identidad por el simple hecho de no poseer un documento que en algunos casos extraviaron en el camino, les fueron robados o les fueron destruidos, y es una de las grandes barreras para que cualquier persona acceda a sus derechos. Ya no hablemos de la población LGBTIQA+, que por supuesto que en muchos casos se enfrenta a la ausencia de reconocimiento de sus identidades, sobre todo las identidades no binarias y las personas trans. Entonces me parece que desde la perspectiva LGBTIQA+ hay mucho que analizar. De hecho, el día de hoy ya tenemos albergues a nivel regional que atienden a la población LGBTIQA+, tienen una red, están organizados y coordinados todos estos albergues y las personas que los integran. En el caso de la Ciudad de México tenemos a Casa Frida, que tiene sede también en Tapachula y en Monterrey, y que bueno, pues el día de hoy están viviendo las consecuencias de los recortes presupuestales realizados por el gobierno de Estados Unidos, que era el principal financiador de las agencias internacionales que atienden a las poblaciones en contextos de movilidad. Claro, esta es una situación compleja. Yo por eso justamente mi siguiente pregunta iba como en esa tónica. Preguntar qué políticas públicas creen que deben implementarse para proteger a migrantes, o sea, a los migrantes en general, pero a las poblaciones LGBTQ más sobre todo. Yo creo que el primer reto es justamente este de la identidad, pero también digamos, hablando de la Ciudad de México, tenemos una constitución con perspectiva de derechos humanos como un eje transversal, en donde se reconoce que no solo la migración es un derecho, no es un delito, sino es un derecho, pero eso implica que haya una movilización a nivel gobierno para que haya una transformación en la política pública, porque al ser reconocido como un derecho,
pues se tendría que acceder a todos los servicios, ¿no? También tenemos una ley de movilidad humana, que es una ley que hay solo en esta ciudad. Efectivamente creo que hemos avanzado muchísimo en materia de derechos. Mucho de eso tiene que ver con las organizaciones de la sociedad civil, con las mismas comunidades que se organizan. Por ejemplo, en Casa Frida, cuando empezaron a atender personas migrantes, había un problema porque se necesitaba CURP. Entonces, lo que hizo la gente de Clínica Condesa, antes de que fuera Clínica Santuario, pues es que metía a la gente como en situación de calle para poderlos atender. Porque claro, o sea, no puedes plantear que somos una ciudad de derechos si para un programa social o un servicio le pides CURP a una población que seguramente no la va a tener, ¿no? Entonces, creo que el primer reto, el más urgente, sobre todo porque justamente, como decía Temístocles, no somos ya una ciudad de paso, ¿no? Hablando en el espacio en el que estamos, sino mucha gente se está quedando, es cambiar las reglas de operación de los programas sociales para que la gente pueda acceder, ¿no? Y que realmente seamos una ciudad de derechos todos los días, todo el tiempo, ¿no? Y reconocer mucho el trabajo de los albergues, de las organizaciones que han ido avanzando un montón y empujando para que las exigencias se conviertan en derechos, ¿no? Creo que eso es. Creo que Andrea ha puesto el dedo en el renglón respecto al tema de las organizaciones de la sociedad civil. Es inconcebible la atención que se le ha dado a la población en contexto de movilidad en los últimos 6, 7 años, si no hubiera sido por la existencia de albergues que han iniciado su operación con recursos internacionales, pero con personal proveniente del activismo, por decirlo de alguna forma. Y a mí me ha parecido muy interesante en estos meses que llevo al frente de la coordinación de atención a la movilidad humana, cómo la población LGBTIQA+ ha logrado penetrar inclusive en albergues que vienen de base católica y religiosa. Y hay un reconocimiento en estos albergues de que las personas LGBTIQA+ tienen derechos y se les tiene que reconocer por igual. No importa si son albergues encabezados por curas o por hermanas. Creo que esa es una de las grandes virtudes de hablar desde la perspectiva de la interseccionalidad, que podemos sensibilizar a quienes entienden que hay personas que migran o que están huyendo de violencias y que no es su decisión migrar. O sea, no es que un día se despertaron con las ganas de llegar a la Ciudad de México porque suena padre ir a tomar tequila y escuchar mariachi. No, eso es una cosa muy importante en la que debemos de insistir, porque una de las barreras que vivimos es la xenofobia. La xenofobia existe en esta ciudad y los discursos de odio se están consolidando frente a la imposición de políticas desde el norte global. Entonces, si no insistimos en que la gente viene huyendo de condiciones terribles de vida, no vamos a tener sensibilidad para poder acabar con la xenofobia. Pero esto lo menciono porque creo que una de las virtudes que ha tenido el movimiento LGBTIQA+ ha sido entender la interseccionalidad. Y la interseccionalidad debemos de replicarla en el resto de los grandes movimientos sociales. Lo hacen los feminismos, lo hacen cada vez más las personas que viven con discapacidad, y creo que es algo que está empezando a ocurrir en el contexto del movimiento que defiende los derechos de las personas en movilidad. Yo diría que otro de los grandes retos que tenemos para garantizar sus derechos es la inclusión comunitaria. El día de hoy, las personas que están aquí en tránsito tienen dos alternativas: o regresan a su país de origen o se incorporan a la vida local de la Ciudad de México, porque la posibilidad de lograr transitar a Estados Unidos está negada por lo menos el día de hoy. Y entonces, ¿qué vamos a hacer en los próximos años frente a una comunidad cada vez más grande que representa cerca del 12% de la población de la Ciudad de México y que va a decidir incorporarse a nuestra ciudad? Es, desde mi opinión, una cualidad que estamos desaprovechando. Entre las personas migrantes que podemos observar, inclusive en los campamentos establecidos en la vía pública, en la calle, encontramos gente con una gran capacidad, con mucho conocimiento, y que la ciudad está desaprovechando, y me parece que es el siguiente reto. Ahora mismo estamos preocupados por la emergencia humanitaria, por crear albergues, por evitar que vivan en la calle, pero ¿qué es lo que sigue? Creo que ese es el gran reto que tenemos hacia el futuro.
Y justo mi siguiente pregunta iba en cómo desafiar los discursos xenófobos y homofóbicos, o sea, que al final, y transfóbicos, que se cruzan en estas disidencias. O sea, yo creo que lo primero es esto que acaban de decir, que es ubicar que la gente no migra por gusto, ¿no? O sea, la gente se va de sus lugares de origen por situaciones muy adversas. O sea, imagínense ustedes que a partir de mañana no vuelven a ir a la tiendita de la esquina, a los tacos que les gustan, a la escuela, al trabajo, a ver a sus primos, a sus amigos, al novio, ¿no? O sea, no son decisiones fáciles y cruzan la vida de las personas. Entonces yo creo que lo primero es eso, o sea, generar empatía y ubicar que además nosotros podríamos estar en esos zapatos en algún momento, ¿no? Que es algo, la migración cruza, bueno, si yo les pregunto ahorita cuántas de ustedes o cuántos de ustedes tienen alguien viviendo en Estados Unidos, no sé, a ver, igual podemos hacer el ejercicio, ¿cuántos de ustedes tienen familia viviendo en otro país? Amigos, bueno, ahorita fue ya casi el 90%. Amigos, amigas. Y entonces, bueno, si ven, cruza nuestra vida cotidiana y creo que es importante ubicar en ciudades como estas, que efectivamente están siendo una opción para la gente, porque se ha avanzado un montón en materia de derechos, pues que somos iguales, que podríamos estar ahí y que además, si se ha avanzado para las personas en la ciudad que vivimos aquí, pues también abrazar a las personas que llegan con todos los conocimientos, con toda la fortaleza, o sea, la fortaleza de las personas migrantes en general y de la población LGBTI+ es muy impresionante, ¿no? Porque a pesar de todas las cosas que suceden, se siguen generando empatía, siguen luchando por estar aquí, trabajan, y creo que sí debemos acercarnos. Creo que una de las cosas que nos va a hacer bajarle a los discursos de odio es acercarnos. O sea, mucho está mediado por lo que se dice en los medios de comunicación, en donde de pronto se exacerban una serie de discursos que en realidad, o sea, esta cosa de nos van a quitar el trabajo, ya no vamos a poder entrar a la escuela, ya no vamos a poder ir a Crítica Condesa porque van a llegar todos los migrantes, ¿no? Pues no, en realidad es un porcentaje bajito, entonces, pero esas son construcciones que se van haciendo muchas veces desde los medios de comunicación. Entonces creo que lo primero es hablar, o sea, ahora podemos ver personas migrantes en esta ciudad en el metro, vendiendo comida afuera de nuestra revolución, acá trabajando en las bodegas del centro. O sea, platiquemos con la gente, veamos qué pasa y así vamos a generar empatía. Yo creo que eso es lo a mí me parece importante que podamos entender que la xenofobia que se vive en la ciudad está asociada también al racismo y al clasismo. Porque no es lo mismo la percepción general que se tiene sobre la migración que se ve en la Roma, en la Condesa, en la Juárez, que es migración originaria del norte global, que la migración que vemos aquí en el centro histórico, del diablero venezolano, o el bodeguero salvadoreño, o tal vez el comerciante originario de Haití. Son polos distintos, pero los dos polos conforman la migración que vive la Ciudad de México. Y hay un dato muy importante, del casi 12% de población migrante que vive en la Ciudad de México, la mayoría no es originaria de Puebla, la mayoría es originaria de Estados Unidos, y en segundo lugar de España, y hasta el tercer lugar de Venezuela. Entonces creo que es importante que a la vez que luchamos en contra de la xenofobia, también sigamos insistiendo en la lucha en contra del racismo y del clasismo. Porque si esta ciudad no fuera racista ni clasista, esa xenofobia no existiría, ni siquiera lo observaríamos. Entonces me parece que son elementos clave en el combate a la xenofobia que estamos viendo el día de hoy. Y hace un par de días me invitó CONAPRED a la presentación de resultados sobre unos talleres que se realizaron a funcionarios y funcionarios públicos y arrojaban resultados sobre la xenofobia. Decían, por ejemplo, la identidad nacional mexicana, que es tan sólida, es una de las causales de la xenofobia. Y yo me quedaba pensando, bueno, pero hablando, por cierto, de identidad y de disidencia,
La identidad nacional, en primer lugar, pues es resultado de muchas identidades regionales, ¿no? La identidad del estado de Jalisco, pero también del sur del país, del sureste, del norte, por supuesto del centro. Y cada región pues ha sido influida por los procesos migratorios. Por ejemplo, no se explica la cultura guerrerense sin el componente afrodescendiente, como tampoco se puede explicar cómo el estado de Jalisco fue influenciado por otro tipo de migración originaria de Europa, o cómo los paliacantes que utilizamos como parte de nuestra identidad nacional pues tienen que ver con la migración y con el comercio con Asia y con la identidad filipina. Entonces, bueno, creo que es importante que recuperemos esa idea de cuál es el origen de nuestra propia identidad nacional. Nosotros, como mexicanas y mexicanos, utilizamos muchos elementos que provienen de fuera y que son resultado también de muchas migraciones a través de décadas y de siglos, ¿no? Entonces, a mí me preocupa pues que digamos que la xenofobia es resultado de nuestro nacionalismo. Bueno, pero es que nuestro nacionalismo es resultado también de las migraciones que han compuesto esa múltiple identidad que es como un rompecabezas de nuestro país. Entonces yo dejaría esos dos temas, ¿no? Por un lado, continuar con el combate al racismo y al clasismo para lograr erradicar esa xenofobia que vivimos, pero por otro lado, recuperar cuál es el origen de nuestra identidad nacional. Claro, y es muy importante esto que acabas de mencionar del racismo y el clasismo, porque creo que hace falta informarnos mucho más, como efectivamente todos somos mezcla, o sea, no hay nadie que no haya tenido, nadie, o sea, todos somos mezcla de algo, ¿no? De diferentes países, de diferentes lugares. Cuando escuchamos al vecino del norte decir cosas horribles, ¿no? sobre el otro, ¿no? Sobre la otredad, pues Estados Unidos es uno de los países que más claramente viene de muchísimos lados, ¿no? En el inicio. Pero ahora que mencionaban justo mezclando lo de los medios de comunicación, cómo cambiamos esto desde la educación, ¿qué podríamos proponer, además, por ejemplo, de un foro así, ¿no? Que bueno, es nuestra pequeña trinchera, pero qué podemos proponer para hacer un cambio como de conciencia, digamos, pensando en medios de comunicación? ¿Qué cosas podríamos hacer desde ahí? Lo que pasa, o sea, es complicado porque luego, por ejemplo, desde la academia, cuando nos invitan a medios, o sea, hay como siempre jiribilla en la pregunta para, sí, esto es un problema, ¿no? Yo creo que una cosa, ubicar cómo nombramos, ¿no? Eso es importante. O sea, por ejemplo, personas ilegales, ¿no? Irlo sacando de nuestro vocabulario. O sea, las personas no son ilegales, las armas, las drogas son ilegales, las personas son indocumentadas, ¿no? Si decimos ilegales, pues ya hay una cosa ahí donde, ¿qué va a pasar, no? También creo que eso, o sea, evitar, es una oleada de migrantes o es un problema, porque no es un problema, es un fenómeno social que se puede manejar perfectamente, y no es una oleada que nos está a punto de ahogar. Sí, exacto, o sea, porque claro, cuando uno piensa eso es ya, ¿no? Pero no, yo creo que eso en medios también, y en la academia, y en la política pública se tiene que cambiar el discurso, ¿no? O sea, como ser muy cuidadosos con cómo nombramos, porque eso al final sí te va cambiando el chip de cómo te refieres a las personas, ¿no? Y que justo fue lo que pasó con la población LGBTI más en México, en la Ciudad de México por lo menos, ¿no? O sea, que ya te acostumbras a preguntar cómo quieres que te nombren, ¿no? En las clases, en los albergues, justo de la iglesia. Ya todo el mundo sabe que cuando llega alguien hay que preguntarle cómo quieres que te nombren, cómo quieres ser nombrado, ¿no? Entonces, así como fuimos cambiando eso, podemos ir cambiando lo otro. Y yo sigo insistiendo en hablar con la gente, acercarse y hablar con el vecino. Y si tienen una organización de la sociedad civil cerca que trabaja con personas migrantes, acercarse a los albergues, ver el trabajo que hacen. Y pues bueno, yo creo que desde el gobierno, pues un trabajo fuerte con medios, desde las universidades, porque también podemos hacer algo, porque efectivamente, o sea, no es solo migración, es raza y es clase, ¿no?
bueno, justo en la colonia Juárez sucedió eso, ¿no? Mientras no hay ningún problema con las personas que viven nómadas digitales del norte global, sí había toda una campaña de la colonia en contra de los campamentos de migrantes haitianos, ¿no? Que a veces a lo mejor hasta tenían un nivel más alto de estudios, pero bueno, pero depende de cómo te ves, depende de... Entonces creo que también eso, desde las universidades, desde el gobierno, y abriendo espacios de discusión y diálogo, yo creo que eso es fundamental. Yo agregaría una cosa importante, creo, y es contar las historias de las personas. O sea, dejar de ver solo como cifras a las personas que llegan a nuestro país, de dónde vienen, qué pasó por sus vidas, qué se cruzó por su camino, se vieron obligados a dejar su país, porque de repente tampoco alcanzamos a entender la magnitud de lo que representa que una persona tenga que abandonar todo en su país, en su ciudad, su familia, su pequeño patrimonio, gran patrimonio que construyó, todo su entorno, su comunidad, y se van con una maletita que representa su único arraigo con su país de origen. Creo que los medios de comunicación en algunos casos retoman las historias, pero desde el punto de vista del morbo, ¿no? Usted tuvo un accidente en el camino y perdió a su hijo, no me diga, ¿y qué le pasó? ¿Cómo se murió? Queremos saber la historia de la persona, no solo el sufrimiento de la persona, la historia completa. Creo que eso sería muy importante que lo lográramos promover. Creo que lo otro es insistir en el valor de la multiculturalidad, como lo reconoce la propia Constitución de la Ciudad de México, como una ciudad pluricultural, pluriétnica, plurilingüe. ¿Y qué representa eso para nosotros como ciudad? ¿Cómo podemos capitalizarlo? ¿Cómo podemos fortalecer no solo el legado de la ciudad, que por cierto, como lo ha dicho ya en un par de ocasiones la jefa de gobierno, pues es que la historia de la Ciudad de México es la historia de una migración de personas que abandonaron un lugar llamado Aztlán buscando un símbolo donde se pudieran establecer. Así se crea esta ciudad. Entonces, si no entendemos de dónde venimos, pues por supuesto que tampoco vamos a entender hacia dónde vamos en los próximos siglos y las próximas décadas. Sí, claro, justamente se cumplen 7 siglos, ¿no? de ese encuentro águila-nopal, donde empezó esta historia, ¿no? De migraciones. Para mí, por ejemplo, es muy importante también, agregaría pues la literatura, el cine, toda el área de ficción que nos ayudan un poco, ahora que decías, conversar con la gente, pero cuando no tenemos esa oportunidad, pues al menos podemos empatizar a través de creaciones artísticas, ¿no? Que nos permitan ver un poco al otro, un poco las historias y profundizar, ¿no? Creo que lo testimonial sería muy importante. Me gustaría ahora abrir el micrófono por si alguien quiere preguntar en el público. Ay, no sean tímidos. No me sean tímidos. Bueno, si no, yo aquí tengo muchas preguntas, pero ya por allá pero como una, dos. Buenas tardes. No es una pregunta, más bien es un comentario de lo que yo veo en la calle y de lo que veo en los periódicos. Yo trabajo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. En la estación de autobuses, la avenida de Colón, está llena de migrantes haitianos, llena. Pero también en las obras del metro que están construyendo en estas fechas, también está llena de migrantes. En la fábrica donde yo trabajo, hay migrantes que han llegado a trabajar con nosotros. Es una circulación de gente que está logrando posicionarse en el lugar. En Ciudad de México, tú vas a la terminal de autobuses del norte y están dormidos sobre las calles. Poco a poco se han ido abriendo paso, porque tienen que trabajar. Pero desgraciadamente sí existe ese sesgo del racismo aquí, y sobre todo se ve cuando vas a la Condesa, cuando vas a encontrar a los migrantes de primera, ¿no? Y vas a encontrar a los que han gentrificado la ciudad, llámese la Condesa, llámese la Roma. Eso es de conocimiento público, ese tipo de fenómeno. El problema es que también venimos arrastrando con un problema cultural que no es de ahorita, ni es culpa de los neos, eso viene de muy, muy, muy atrás. El problema que traemos viene desde nuestro origen y no hemos logrado sacárnoslo de encima.
Y han pasado siglos como circulares en el que hemos visto ese tipo de situaciones, y es lo que hoy estamos viviendo. Mucha gente no alcanza a entender eso del clasismo y el racismo, porque a últimas fechas fácilmente desde los 80s fuimos invadidos por ese tipo de ideas. Es un ciclo que vamos a tener que ir superando como sociedad. No nada más es cuestión del gobierno, sino también por nosotros mismos, y que tenemos que tomar conciencia social de quiénes somos y hacia dónde vamos. Es muy triste ver las descalificaciones que le hacen al gobierno hasta ahorita. El problema es que no lo acaban de entender, o hay mucha gente que no lo acaba de entender, o han sido ocultados ideológicamente. Es un problema demasiado complejo. Desde donde estamos, como padres, familia o compañeros de trabajo, tenemos que ir haciendo esa conciencia social. Mientras no lo hagamos, vamos a seguir en las mismas. No todo se lo podemos dejar al gobierno. Y juntamos otra pregunta y ya. Buenas tardes. Como ya han mencionado, una de las cosas a cambiar tal vez que es el mal de la sociedad del gobierno es la forma en la cual nombramos, en la cual reconocemos a la otra persona. Además de eso, consideran que hay más factores que de forma contundente cambiándolos puedan hacer que se cambie también la forma de cómo se trata a las personas que están de paso finalmente en esta ciudad. Yo creo, bueno, yo creo que sobre la ciudad hay muchas cosas que nos puede decir de las cosas que están haciendo, pero creo que lo primero es acceso a derechos, o sea, porque en la medida en que las niñas, los niños, las niñas pueden ir a la escuela, por ejemplo, va a ser mucho más claro para todo el mundo, porque van a convivir con las otras infancias y entonces van a ubicar que hay historias, que hay personas que comparten cosas. Pero ahorita, por ejemplo, hay una barrera respecto a eso en algunas escuelas, ¿no? O sea, a veces es como una negociación directa entre los albergues, la directora, el director, ¿no? O sea, yo creo que sí hay un acceso efectivo a derechos en los espacios urbanos, que es donde más se ve, no solo en la Ciudad de México, Monterrey, por ejemplo, Guadalajara, bueno, en Oaxaca de pronto llegó mucha gente, ahora ya no hay, Tapachula, Tijuana. Bueno, todos estos espacios, o sea, en la medida que haya un acceso efectivo a derechos, va a ser más fácil porque los vas a encontrar esperando el doctor, en la escuela, en el trabajo, ¿no? O sea, hay problemas serios de derecho a la identidad, al trabajo, a la salud, a la vivienda, por ejemplo, ¿no? O sea, muchas veces la gente dice, pero ¿por qué están en los campamentos? Pues porque es complicadísimo rentar, ¿no? Porque les han subido muchísimo las rentas. Porque, por ejemplo, en los hoteles les están cobrando por persona, no por cuarto, unos costos súper elevados, y al mismo tiempo no se reconoce que es mano de obra que está trabajando, que está levantando las ciudades. Monterrey es un caso muy claro. O sea, la gente se empezó a ir a Monterrey porque había un mercado de trabajo ahí que estaba esperando, ¿no? Y llegaron a la construcción, al sector servicios. O sea, eso es otra cosa como que hay que ubicar, que hay mercados de trabajo en los que las personas migrantes se van insertando. Entonces creo que eso, y otra cosa es que creo que también lo que usted decía, hay raíces históricas de nuestro racismo, ¿no? Ahorita estamos hablando de personas migrantes extranjeras, pero esta ciudad está llena de personas migrantes internas, a las que muchas veces no volteamos a ver, están en todas las esquinas y están vendiendo sus productos, y también seguimos reproduciendo discursos discriminatorios hacia estas personas, ¿no? Que tienen toda la vida viviendo en esta ciudad. Entonces, pues eso, ¿no? O sea, también ubicar que no es de ahorita y que en conjunto, como sociedad, tenemos que ir cambiando las cosas. Bueno, sin duda las batallas culturales son las más largas y las más complejas. Es mucho más sencillo modificar una ley que reconozca derechos, crear políticas públicas, iniciar investigación en la academia, que lograr transformar lo que la gente concibe como lo correcto o lo incorrecto. Y pues esa batalla, como usted lo ha dicho, nos requiere a todas las personas y todas las trincheras.
Y es por esa misma razón que el llamado que ha hecho la jefa de gobierno, Clara Brugada, es a, primero, reconocer el papel de las organizaciones de la sociedad civil. En segundo lugar, hacer alianza con las agencias internacionales, que bueno, ahora están muy debilitadas, pero que tienen una experiencia y una capacidad de vinculación directa con las personas en el territorio que difícilmente lo tiene el gobierno. Y por otro lado, pues reconociendo todo el conocimiento que se desarrolla en la academia también. Desde esta perspectiva es que, un poco atendiendo la pregunta de Ernesto, estamos priorizando que antes de que concluya el primer cuatrimestre del año, ninguna persona migrante tenga que vivir en la calle porque no tiene otra opción. Estamos construyendo 4 albergues nuevos en la Ciudad de México para que las ciudades y sus instituciones tengan una capacidad de albergar hasta 3,000 personas, más la capacidad que tienen ya las organizaciones de la sociedad civil. Pero yo, como lo dije hace un momento, creo que el tema del albergue pues es la emergencia humanitaria, entonces ¿qué viene después? Y a partir de ello estamos fortaleciendo una herramienta con la que cuenta la Ciudad de México a partir de la Ley de Interculturalidad y Movilidad Humana, que es el padrón de huéspedes de la ciudad. El padrón de huéspedes es un listado de todas las personas que están en contexto de movilidad en la Ciudad de México, donde se reconoce su origen, donde se identifica su objetivo de ciudad-destino, pero que al mismo tiempo les otorga una identificación, un documento de identidad. Este documento de identidad hasta el día de hoy es un documento tamaño carta que no tiene mayor impacto en la vida cotidiana de las personas. Pero el rediseño que estamos haciendo del padrón de huéspedes es para lograr que puedan acceder, por ejemplo, a la aplicación Llave CDMX, que es el gran ecosistema de la ciudad, donde uno puede acceder a servicios, pero también a programas sociales. Porque como ya lo dijo Andrea, pues la primera barrera para un programa social es mi CURP, y pues una persona en contexto de movilidad, una persona migrante, desplazada, solicitante de refugio, no tiene CURP de manera evidente. Entonces vamos a lograr que el padrón de huéspedes emita un número de folio que pueda sustituir a la CURP para poder registrarse en Llave CDMX y que entonces puedan tener acceso a todo el ecosistema de la ciudad. Es una de las grandes acciones que estamos impulsando junto con la Agencia Digital de Innovación Pública, pero también estamos haciendo frente al tema todas las dependencias de gobierno, incluida la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, la Secretaría de Salud. Tenemos una mesa permanente de salud y movilidad humana que convoca a la Organización Panamericana para la Salud, y también en materia de seguridad pues estamos trabajando porque las personas en contexto de movilidad también son víctimas de las redes de corrupción, de las redes de trata y de las bandas de delincuencia organizada que lamentablemente llegan directamente a los campamentos y les cobran hasta por vivir en esos espacios. No, pues estamos ya llegando hacia el final. No sé si quisieran dar una conclusión, digamos, para despedirnos, digamos, del público y pues abrir la reflexión, ¿no? No se cierra ahorita, sino más bien nos vamos con un montón de ideas. Pues yo nada más que ubiquemos que México es un país de destino, es un país de origen, es un país de tránsito y es un país de retorno. Entonces, todas esas cosas cruzan nuestra realidad, todas esas cosas cruzan nuestra vida cotidiana. Creo que tenemos que desarrollar herramientas de empatía extrema porque no se vienen tiempos fáciles, ¿no? Las políticas migratorias en Estados Unidos, ya lo vimos en el primer gobierno de este presidente, fueron muy fuertes para personas mexicanas que tenían muchos años viviendo en Estados Unidos y que de pronto regresaron y su segundo idioma era el español y no tenían documento de identidad porque eran de un pueblito de no sé dónde que se quemó la iglesia, ya no tenían nada. Y fue una etapa muy complicada para las organizaciones, para las instancias de gobierno, porque, por ejemplo, no se les reconocían sus documentos consulares, o sea, lo que les habían dado en el consulado en Estados Unidos, más todo lo que implicaba que viviste casi toda tu vida en Estados Unidos y después llegas aquí, ya no tienes familia. Entonces eso, o sea, ni modo, va a suceder porque ya ha sucedido en el primer gobierno.
Y ahí también enfrentamos en esa época un montón de racismo. O sea, justamente me acuerdo que muchas de las cosas que decían es que la gente les decía, ay, ¿tú por qué si eres moreno no sabes hablar español y no te hagas, por qué hablas inglés? Pues porque allá viví, ¿no? Entonces, y también cómo se fueron insertando a las escuelas, y pues todo lo que sucede alrededor de la explotación laboral, por ejemplo, en los call centers, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso, somos una ciudad que ya no es tanto de tránsito, a lo mejor son tránsitos, pero tránsitos más largos, ¿no? Tránsitos de 6 meses, tránsitos de 1 año, o ya permanente, más la gente retornada, deportada. Entonces, pues eso, como que abramos mucho los ojos y nuestros corazones y nuestras mentes, porque efectivamente lo tenemos que cambiar como comunidad, ¿no? Como sociedad. Pues a mí me parece importante que reflexionemos de manera diaria el valor que tiene la migración en nuestra vida cotidiana, en nuestro entorno, que además lo compartamos con nuestra familia y con todas las personas con quienes convivimos de manera diaria. Creo que así como la política federal para las mexicanas y mexicanos en retorno a nuestro país, México te abraza, creo que también tenemos que entender que esta ciudad ha abrazado y ha incluido a las migraciones extranjeras y les necesitamos para que esta ciudad siga siendo el gran paraíso de derechos que tanto nos gusta presumir que somos, aunque a veces nos queda mucho más que hacer para garantizar que sí sea ese gran paraíso de derechos, que es la aspiración, es la utopía, pero por supuesto que si no tenemos utopía, pues no vamos a seguir avanzando. Gracias. Claro, si no lo pensamos, pues no. Al menos estamos ya en la reflexión para ir hacia adelante. Pues muchísimas gracias, Andrea, gracias, Temístocles, por haber estado aquí con nosotros. Y los invitamos a darse una vueltita por nuestra oferta de vínculos e identidades hoy. Igual ahí encuentran libros para seguir pensando en esto y otros muchos temas. Muchas gracias.